Muy buenas noches, saludos a ti y a todo el auditorio. El día de hoy se ha llevado a cabo una sesión en la OEA, en donde nuevamente Bolivia ha puesto sobre la mesa la injerencia de Luis Almagro, que vaya que tenemos que estar hablando de esto que ocurre en el seno de la OEA, que no es nuevo. Sin embargo, en México tenemos que estar con esta noticia todo el tiempo de cómo opera la OEA. Durante los últimos días, nuevamente ha sido Luis Almagro quien ha cuestionado los resultados de las elecciones de octubre del 2019 que provocaron decenas de asesinatos por parte del gobierno de facto de Yanine Áñez en ese momento, y ha sido el día de hoy en una sesión del Consejo Permanente el mismo embajador de Bolivia ante la OEA, quien todavía no ha decidido salirse. Recordemos que en algún momento Cuba fue expulsada de la OEA y cuando le dijeron regresa, Cuba dijo no gracias, ¿para qué regresar al Ministerio de Colonias de Estados Unidos? Y hace unos años el gobierno de Venezuela comenzó su retirada de la organización y formalmente ya ha salido. Sin embargo, el grupo de Juan Guaidó ha ocupado ese espacio dentro de la OEA, tiene representación ahí, y ahora es Bolivia quien sigue formando parte de esta organización, quien denunció esta nueva injerencia y dijo que se trata de una grosera intervención por parte de la Organización de Estados Americanos. Insistieron en el rol que ha tenido Luis Almagro, quien estuvo presente en esta sesión, quien estuvo presidiendo esta sesión del Consejo Permanente, estuvo ahí, se le encaró por parte del gobierno de Bolivia, pero también ha sido llamativa la postura bastante digna, hay que decirlo, del gobierno mexicano, de la embajadora Elena Baños, quien como parte de su discurso, voy a citar una frase de la embajadora de México ante la OEA, dijo que México rechaza que el secretario general siga impulsando una agenda personal alejada de los intereses de los Estados miembros, violando normas y los principios de la organización, extralimitándose en sus funciones, intentando actuar incluso como si se tratara de un Estado y no de un funcionario que sirve justamente a los estados. Esto nuevamente sale a colación. El debate de la OEA ha estado de manera permanente durante las últimas semanas con el tema de Bolivia, incluso organizaciones de derechos humanos y organizaciones políticas en Bolivia nuevamente han estado alertando de la posibilidad de un intento de desestabilización del ahora gobierno de Luis Arce Catacora y del vicepresidente David Choquehuanca. Han estado llamando a alerta, a organizarse y también a estar al pendiente de lo que pueda llegar a ocurrir durante los próximos días. Claro está, también por eso es que estuvieron hoy al principio insistiendo de la sesión de la OEA en el carácter que ha tenido el rol de esta organización, pero sobre todo del secretario Luis Almagro. Y bueno, a través de su cuenta de Twitter ha sido también el expresidente Evo Morales quien pues fue a quien le dieron el golpe de estado en esas elecciones en las que intervino la OEA. Dijo que luego de admitir las masacres, Almagro confiesa que no reconoció la constitucionalidad del gobierno de facto de Yanine Áñez que él promovió. La OEA necesita un secretario general y no un agente golpista imperialista. Nunca más golpes en Bolivia ni en Latinoamérica. Entonces, bueno, ahí está, ahí está el tuit de Evo Morales insistiendo en que Luis Almagro es un agente golpista imperialista. Y bueno, en días recientes veíamos justamente a la oposición mexicana seguir exactamente los mismos pasos de las oposiciones más de derecha, fascistas, racistas, misóginas en América Latina, acudiendo justamente a una reunión con Luis Almagro. Entonces, bueno, ahí está esto que ha ocurrido el día de hoy, en donde México ha tomado postura, ha tomado parte y ha dicho tal cual que el secretario general Luis Almagro está impulsando una agenda personal golpista, extralimitándose en sus funciones. Vicente. Querida Lina, también hay que decir que en un éxito diplomático para México de emergencia, logran llegar a nuestro país huyendo de Afganistán algunos periodistas del New York Times, familias enteras afganas y mujeres que por su liderazgo podrían estar en riesgo ante el embate de los talibanes en aquel país. Hasta el New York Times reconoce que es por la pericia diplomática de Marcelo Ebrard que se logra este movimiento de personas de emergencia. Pues resulta que el gobierno que tanto han criticado en medios como el New York Times da la cara como no la quiso dar o como no la pudo dar el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Joe Biden.
Así es, bueno, en realidad hay que tener ahí, hay que esperar y también hay que hacer esto se presta a muchas lecturas, ¿no? Yo creo que ha habido celebración del éxito diplomático que ha tenido el gobierno de México en una respuesta hacia una crisis provocada, hay que decirlo, también por Estados Unidos en el Medio Oriente, una más de estas crisis provocadas por el imperialismo estadounidense, y que ahora, ante el retiro de las tropas estadounidenses y de sus aliados después de 20 años de ocupación, ha generado toda una crisis en la región. Esto, bueno, ha sido objeto también de que países como Rusia, China ya estén especulando sobre cómo se va a actuar durante los próximos meses, cuáles van a ser las acciones inmediatas que se van a tomar en la región, y México ha formado parte de esta discusión a través de dar asilo, de dar refugio a varios periodistas, en este caso del New York Times, que han viajado, decenas, son cerca de 20 periodistas con sus familias, han viajado y han llegado ya a México. También hay que decirlo, ha sido a través no solamente del canciller, sino de uno de los principales periodistas que se le ha señalado como aliado de Claudio X González, quien pidió directamente a Cancillería que interviniera por sus colegas en Afganistán, y ante la omisión o digamos ante la ausencia de medidas al respecto del gobierno estadounidense, México decide tomar cartas en el asunto y no solamente sacar a los periodistas, sino sacar a toda su familia, y ha llegado aquí ya a México. Y digo que hay que tener cuidado porque también, por otra parte, en redes sociales también ha habido un reclamo sobre el momento que puede interpretarse como mediático de la política exterior mexicana, ya que pues las fronteras al sur de México todavía siguen inundadas de solicitudes de refugio, de asilo, de personas que vienen de distintos países de Centroamérica. Hemos visto la crisis migratoria que se origina luego de, bueno, múltiples razones: la violencia, la desigualdad, la pobreza, el despojo también, o incluso a veces se nos olvida también nuevamente el rol que ha jugado Estados Unidos en la región, por ejemplo, participar directamente armando a los grupos, ¿no? En la guerra civil en El Salvador, o también despojando a varios de sus territorios, generando incluso la llamada, así como lo conocemos, la llamada Mara, la Mara Salvatrucha. Pues recordemos que son personas, el origen de la Mara Salvatrucha tiene que ver con personas que migraron de El Salvador hacia Estados Unidos, ahí aprendieron estas prácticas de gángsters, de pandillas, y después fueron deportados a El Salvador. Así es como nace, ¿no? Es decir, Estados Unidos tiene mucha responsabilidad. Entonces, toda esta crisis que se ha generado en Centroamérica, ¿no? Por todos estos múltiples factores, pues también no ha sido tratada con la misma receptividad por parte del gobierno mexicano, y es algo que también se está señalando en redes sociales, que a lo mejor puede interpretarse como un acto mediático de la Cancillería, cuando hay miles y miles de solicitudes por parte de migrantes hondureños, por parte de migrantes de diferentes países de la región, y que no han sido tomadas en cuenta. Entonces, enhorabuena por las medidas que se ha tomado con respecto a Afganistán, pero creo que todavía tenemos mucho que debatir sobre la manera en que se ha tratado a miles de migrantes también en la frontera sur. Muy bien, pues estamos al pendiente, nada más hacer una distinción de migración a una migración hasta cierto punto generada por cuestiones económicas, a una migración forzada, como el caso de Afganistán, pero definitivamente es un debate urgente que se tiene que tener, y bueno, pues del que estaremos al pendiente. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que te apoye en redes sociales y obviamente para que te vea y te escuche todos los domingos a la 1 de la tarde en el espacio que orgullosamente para nosotros conduces en Sin Censura TV, Sin Censura Media y Sin Censura Presenta, querida Lina? Claro que sí, muchas gracias, Vicente. Y justamente, ¿no? Eso es lo que dicen también muchos centroamericanos, como que han sido también víctimas del despojo, víctimas de estos grupos de violencia, ¿no? Así como los talibanes, pues también hay las maras provocadas, al igual que los talibanes, en parte por el gobierno de Estados Unidos. Yo les invito a que me sigan en Twitter, en @AlinaDuarte_, en Instagram _AlinaDuarte, en Facebook.com /Alina Duarte Periodista, y en mi canal de YouTube, y claro
está también aquí todos los domingos de 1 a 2 de la tarde. Estamos conduciendo el programa Sin Censura Presenta 1 a 2 de la tarde todos los domingos, y también agradecerte nuevamente, Vicente, y esto es una noticia en exclusiva, todo el apoyo que has tenido para conmigo, para con quienes formamos esta parte de este equipo documental de Fue Golpe. Para quienes no lo han visto, próximamente nos acaban de avisar que se estrenará también en unas semanas en la Cineteca Nacional. Entonces, pues enhorabuena, ha sido parte también de todo el apoyo de Sin Censura, quienes nos han acompañado en esta travesía. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todo el público. Pronto podremos ver Fue Golpe también en la Cineteca Nacional.